Vamos a tener a presentaciones de muy alto, a presentadores de muy alto nivel. Estamos realmente muy contentos de que hayan aceptado participar. Creemos que es un tema, a Sara y a mí nos emociona muchísimo. Esperamos que les encante. Entonces, déjenme por favor que empiece presentándoles a Sara, que es quien va a empezar. Entonces, Sara Martínez Camarillo es psiquiatra y especialista en trastorno bipolar, ¿no? En trastornos afectivos. Hizo, bueno, cirujano, psiquiatría, ya saben todo el camino largo que hacen. Y da consulta en el ámbito privado, pero además también ha tenido puestos importantes dirigiendo justamente programas de salud mental en Pemex. Estaba muy fuerte en la parte de asistente de investigación en cátedras, así que tiene un poco de todo, tiene publicaciones. Bueno, es una gran persona, le fascina el trastorno bipolar. Por favor, le dejo entonces la voz a ella. Gracias, María. Pues bueno, como bien decía María, vamos a tener un día muy interesante con un reto que yo creo que todos hemos tenido en nuestra práctica, que es el trastorno bipolar con comorbilidades o cuando se nos presenta esta duda de si estamos ante un diagnóstico más bien diferencial. Pero para poder entrar con estos temas, vamos a empezar con las generalidades de qué es el trastorno bipolar. No les voy a mencionar nada extraordinario que no hayan en algún momento de su vida leído o escuchado, ¿no? Por definición, el trastorno bipolar es un padecimiento crónico que se caracteriza por la presencia de episodios depresivos y episodios de elevación del estado de ánimo. Como bien sabemos, estos episodios suelen casi todo el tiempo intercalarse por lo que le llamamos eutimia. Es importante que recordemos que la eutimia no siempre es algo como lineal. En esos episodios podemos tener ciertas variedades del estado de ánimo que se pueden considerar como normales, ¿no? Algunos datos de interés: la prevalencia del trastorno bipolar es del 0.4 al 1.6%, la cual se puede aumentar hasta 4% si metemos ahí la definición del espectro bipolar. La prevalencia del tipo 1 es del 1.1% y la del tipo 2 del 2.4%. La edad media de inicio es de 20 años y se observa una prevalencia similar en hombres y en mujeres. La mayoría, hasta casi el 75%, puede debutar con un episodio depresivo. También puede presentarse en adolescentes, que ese es un capítulo especial del día de hoy, y en adultos mayores, que ahí justo es cuando empieza mucho en estos grupos etarios, la importancia de hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías y, en su caso, identificar la presencia de una comorbilidad. Es importante que cuando evaluemos un paciente, tanto en estados depresivos como en de elevación, tengamos en cuenta, a mí en la práctica me parece muy importante como agrupar los síntomas que tienen que ver con el estado de ánimo, los síntomas que tienen que ver con el proceso del pensamiento, velocidad del pensamiento, el contenido del pensamiento y las funciones ejecutivas. Y dentro de los procesos fisiológicos, pues evaluar siempre la energía, el sueño, la libido, el apetito, y que obviamente todo esto en su conjunto nos van a dar conductas, ¿no? Que es normalmente con lo que nos llegan los pacientes, y nosotros tendremos que hacer la semiología de estos grupos de síntomas. Como manera de depresión, recuerden que al menos deben de estar estos síntomas 2 semanas. Pueden encontrarse disminución del ánimo, de la energía, se puede ver también como anedonia o desmotivación. En el tema de depresión puede haber cambios de sueño. Recuerden aquí, muy importante, aprender a diferenciar si hay un insomnio, los tipos de insomnio que conocemos, y diferenciarlo muy claramente de la disminución de la necesidad de dormir que se presentan en los estados de elevación.
Dentro de la parte cognitiva vamos a ver fallas de atención y concentración. Aquí el contenido del pensamiento en la mayoría de las veces suele ser negativo, hacia pensamientos de minusvalía, culpa, muerte o incluso suicidio. Y en algunos casos puede haber psicosis. En el cuadro clásico de manía, por el otro lado, si lo hacemos un poco de forma comparativa, vamos a ver una elevación del estado de ánimo o irritabilidad. Es muy importante que esto por sí solo jamás nos va a hacer un diagnóstico. Tiene que estar siempre acompañado de un aumento de la actividad intencionada. Muchas veces ahí entra la duda, ¿no? Me siento mucho más contento, con mejor ánimo, incluso eufórico. Pero cuando le preguntamos al paciente sobre su día a día, vamos a ver que en algunos casos no hay como tal un aumento de la actividad intencionada. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a dudar si realmente estamos frente a un cuadro como tal de elevación, porque es muy claro el diagnóstico en el manual, en el DSM-5, que tiene que estar acompañado del aumento de la actividad. A la par vamos a encontrar en el contenido del pensamiento mayor autoestima o pensamientos de grandiosidad, y aquí es cuando entramos al punto del sueño. Disminución de la necesidad de dormir. Esto quiere decir que el paciente, aunque duerma menos horas de lo que él habitualmente duerme, no va a sentir como requerimiento basal por descansar, ¿no? Aquí es importante conocer un poco el basal del paciente y preguntarle, ¿tú normalmente cuántas horas sueles dormir? No, pues que 8 horas y ahorita estoy durmiendo 4 horas, ¿no? Pero no necesito dormir más, ¿no? Entonces ahí es un dato que nos puede ayudar mucho. Y en cuanto a la cognición, el paciente puede ser que hable dentro de una velocidad normal, no necesariamente tenemos que ver la clásica verborrea, pero muchas veces el paciente percibe de una forma muy subjetiva que su pensamiento está acelerado, como si no lograra concluir una idea cuando llega otra idea y así, lo cual se llama taquipsiquia, y también ellos lo pueden ver o alrededor sus personas cercanas como estados de distractibilidad. Y aquí un tema importante es que en los dos cuadros puede haber psicosis. Es importante también pensar que no todas las psicosis o tener en cuenta que la psicosis puede ser congruente o incongruente con el estado de ánimo. Cuando esto se presenta, pues ya hay como más un reto diagnóstico, ¿no? Porque pues si tenemos el clásico episodio de manía con pensamientos de grandiosidad, ideas mesiánicas, pues ahí no tenemos mucha duda, ¿no? Se empieza a complicar esto cuando hay psicosis incongruentes, ¿no? Y algo muy importante es los casos de síntomas mixtos, ¿no? Que en los casos de síntomas mixtos podemos ver síntomas clásicos de depresión, pero a la vez el paciente puede percibir su pensamiento acelerado. Eso es una de las características. O que la actividad empieza a aumentar aunque el paciente se sienta depresivo. Otro dato importante es la hipomanía, que es cuando los síntomas de elevación son de 4 días de duración o que la severidad no genera una disfunción importante. Aquí es necesario hacer la diferencia con la mejoría del episodio depresivo, porque muchas veces, María no me dejará mentir, que llegaban interconsultas allá a la clínica de afectivos, donde había esta duda diagnóstica, ¿no? Si era un TBP2, porque en el 1, pues como vemos, no hay mucha duda, y haciendo ya la historia clínica, la semiología, conociendo al paciente, pues muchas veces se confundía que el paciente estaba mejor, tal vez de una depresión de mucho tiempo, con muy poca funcionalidad, y el paciente empezaba a mejorar. Entonces decían, es que tal vez se está elevando con antidepresivos, o tal vez pues era un TBP2 no diagnosticado, puede ser el caso, que lo iremos viendo, pero aquí es importante justo diferenciar que no se trate de un paciente que más bien está mejorando de su depresión previa. Y aquí va a ser muy importante la funcionalidad del paciente
y insisto, que la actividad intencionada esté aumentada y muchas veces que esta actividad sea fuera de lo común del paciente, porque si el paciente ya estoy trabajando, pero sí, siempre has trabajado y llevas un año deprimido, pues no necesariamente te estás elevando, ¿no? Tal vez estás mejorando. Y justo aquí lo que nos da mucho, como nos ayuda a hacer la diferencia, es evaluar el paciente en el tema conductual. Por eso les presento esta diapositiva de cuáles son las conductas de riesgo de manía, o incluso no de riesgo, porque si fueran riesgo ya serían manía, sino conductas que nos deben de llamar la atención en estados de elevación. Y son normalmente conductas que van a poner al paciente en situaciones peligrosas o que empiezan a saltar para la familia, como gastos excesivos o deudas, involucrarse en actividades poco realistas o tener planes para cosas que en el contexto del paciente no es algo habitual. También las conductas sexuales que pueden incrementar, la agresividad, sobre todo en los pacientes que en lugar de estar eufóricos están muy, muy irritables, y el consumo de sustancias, que tendremos una plática especial para ese tema. Y las conductas de riesgo en depresión pues están muy asociadas a el abandono de sus actividades y sobre todo el riesgo de suicidio, y aquí también consumo de sustancias. Como verán, esta característica no es inherente de manía o de elevación. Esto es importante porque en el curso clínico, sobre todo de los pacientes con poca adherencia al tratamiento o que no tienen un tratamiento adecuado, el tiempo que duran los pacientes en eutimia se va a ir reduciendo conforme la evolución del padecimiento. Entonces, si ya estamos viendo pacientes, como bien sabemos, el diagnóstico se ha retrasado 5 o 10 años, pues es muy probable que no estemos en el escenario 1, ¿no? Donde es muy marcada la leutimia entre los otros episodios depresivos. Entonces, esto hay que considerarlo cuando estemos evaluando los casos. Y otro dato importante a considerar es el ciclado rápido, que esto se refiere a que un paciente experimenta 4 o más episodios del estado de ánimo, ya sea de elevación o de depresión, en un año. Puede asociarse al uso de antidepresivos. No siempre es el caso, pero hay que considerarlo, y también esto nos habla de una enfermedad con mayor gravedad. Los síntomas subsindromáticos también hay que evaluarlos porque muchas veces son estos los que nos pueden hacer como dudar del diagnóstico. Es muy elevado el número el porcentaje que puede haber de síntomas depresivos, hasta el 67% de los casos pueden presentar este tipo de síntomas subsindromáticos, 20% de síntomas de elevación y 13% con síntomas mixtos. Estos síntomas se han asociado a un menor funcionamiento global del paciente y menor calidad de vida, y suelen ser los responsables de la carga, es decir, como del desgaste que genera esta enfermedad tanto para ellos como para los sistemas de salud. Otro dato importante son los síntomas interepisódicos. Los más comunes son los síntomas ansiosos. Verán que es la comorbilidad más frecuente, los trastornos de ansiedad, las fallas de atención y concentración, y muchas veces la irritabilidad. Muchas veces se puede hacer el diagnóstico más claro de estas comorbilidades cuando el paciente está en leutimia. Y como les decía, estas comorbilidades, las más frecuentes son los trastornos de ansiedad, seguidas del trastorno por consumo de sustancias, el déficit de atención y hiperactividad y los trastornos de personalidad. Estos pacientes o los pacientes con trastorno bipolar presentan mayor morbimortalidad que la población general, ya que se puede asociar también a una peor respuesta al tratamiento, y los cuales siempre tenemos que identificar y controlar es el síndrome metabólico, las complicaciones o casos cardiovasculares, endocrinos, diabetes mellitus, osteoporosis y en algunos casos fibromialgia. Bueno, por mi parte es todo, los dejo con María para seguir con la presentación.